Bien, ya tenemos 37 de las 9 en toda la República Argentina. Vamos a hablar de algo que planteamos con Cande más temprano, que es lo que va a pasar esta noche en muchos quinchos, en muchas casas de familia, cuando varios jóvenes, sobre todo del último año del secundario, se reúnan a festejar a una celebración que se ha enmarcado y se ha denominado como UPD, último primer día de clases, es cierto, es su último primer día de clases secundario porque inicia en el último año. Bueno, pero hasta séptimo grado. Claro, sí, también está el UPD primaria. Claro. Bueno, sí, la verdad que ya se ha degenerado todo. Tal Pero cual. lo cierto es que en el caso de la secundaria, estas actividades y fiestas terminan siendo noticia, lamentablemente, al día posterior, por hechos de violencia, por hechos de acoso y sobre todo por situación de menores, en muchos casos todavía tienen 17, algunos ya cumplen 18, pero jóvenes intoxicados con alcohol, con otro tipo de sustancia. Sí. Y la pregunta es qué opinión tiene, qué opinión le merece, cómo se debe manejar todo esto y cuál es el riesgo para la salud principalmente, que vamos a charlar con el doctor Rodrigo Moreira, médico toxicológico, matrícula profesional número 2583. Doctor Moreira, bienvenido a Medios Rioja, para Alta Data, Matías y Candela, los saludamos. Buen día. ¿Qué tal, Matías? Candela, buenos días para ustedes. Muchas gracias por el contacto. No, buenos por días. favor, Doc, gracias a vos y gracias por atendernos y por sumarte a este debate al cual muchos a veces le esquivan, ¿no? Pero vos sabés, Doc, que te cuento algo. La semana pasada charlamos con un tema, este tema referido, y una mamá nos decía que en su casa van a hacer el UPD y que ella va a controlar que los chicos tomen alcohol, pero no tanto. ¿Cómo te suena esto? Bien, para mí es un gusto, la verdad, hablar de este tema y me da mucho placer que un medio tan importante con tanta difusión se disponga, ¿no?, a hablar de esto, porque, bueno, sabemos que el UPD es algo nuevo, como ustedes decían, esa introducción que hizo usted, Matías, es perfecta. Es algo nuevo que quizá en nuestro tiempo no existía, para los que somos por ahí un poco más viejos. Y bueno, son nuevas modas que lo mejor es adaptarse y actuar en consecuencia, ¿no? Porque ya sabemos que prohibir no funciona ni funciona nunca, así que lo mejor es estar a la altura de las nuevas modas y actuar, ¿no? Esa introducción que usted hizo está muy bien. El alcohol es una droga legal que está aceptada lamentablemente, está normalizada y bueno, eso ya es un gran elemento en contra. Lo de esta mamá que refirió, ella prefiere tenerlos cerca, tenerlos en su casa, controlarlos. Quizás es una buena primera medida, ¿no? Una madre que se involucra, que prefiere estar ella ahí cuidando a su hijo y a los compañeros, o a su hija y a los compañeros. Así que es lo primero que pedimos, ¿no? Que creo que la mejor forma es involucrarse como padres, como médicos, como salud, como medios de difusión, involucrarse para generar un espacio de diálogo, un espacio de escucha, un espacio de aconsejar, para que los jóvenes puedan tener la información bien de primera mano y bien correcta, sobre todo, para que ellos puedan tener la herramienta para tomar una decisión inteligente, ¿no? Así que estar cerca creo que es el primer paso, ¿no? Después, obviamente, siempre el consejo va a ser que no hay que beber alcohol, no hay que involucrarse con las sustancias, ¿no? Con lo que son las drogas de abuso, porque es una puerta que siempre hablamos con los jóvenes, ¿no? Una puerta que podemos abrir y no sabemos qué hay del otro lado, ¿no? Puede haber ni más ni menos que una enfermedad de adicción, entonces conviene ni siquiera acercarse a eso. Ahora, doctor, nosotros escuchamos la palabra de una autoridad del Ministerio de Educación, el director de secundaria, el profesor Toledo, y decía que ellos no van a sancionar a algún alumno que llegue borracho o intoxicado, que es el término médico correcto indicado. ¿Cree que esto es un incentivo por ahí para que los chicos tomen sin ninguna preocupación? A ver, yo entiendo quizás la política educativa de no excluir, ¿no? Al contrario, que creo que por ahí se generan espacios de inclusión y de toma de conciencia, por ahí se trabaja en el tema. Yo entiendo esta modalidad de incluir. Ahora, si nosotros a los jóvenes les damos la información correcta y generamos espacio de reflexión,
por más que sepan que no se los va a expulsar en el sentido se los va a admitir ese día, no creo que eso sea un incentivo para que ellos beban, o no creo que sea una forma de decirles que lo hagan con tranquilidad, sino que ellos mismos van a saber tomar conciencia de que hace mal, de que les hace daño, y de que, bueno, si se puede evitar, mucho mejor. O sea, ese es lo que yo tengo, el pensamiento en cuanto a lo que es la escuela, y no eso de no permitir el ingreso, sino de por qué no generar un espacio de debate, ¿no? Ahora, está claro que una persona alcoholizada, sea menor o un adulto, no puede estar en un espacio público, ¿no? Eso está de más sabido. Doctor, consultarle en un caso puntual. Usted que, bueno, justamente se relaciona con todo lo que tiene que ver las personas que quizás exceden algún consumo y generan esto de lo tóxico. De repente, ¿cuál es la edad promedio en los jóvenes que usted está notando que ya empiezan con la ingesta de bebidas alcohólicas, vamos a decir, para no hacer referencia quizás a estupefacientes también? Pero ¿cuál es la edad que usted está notando de los jóvenes, o cuál es la edad mínima en la cual los jóvenes ya empiezan a manifestar el consumo o ingesta de alcohol? Bien, es una pregunta muy interesante, porque estamos notando con mucha preocupación que cada vez con menor edad los adolescentes están probando por primera vez, ya sea estas drogas legales como es el alcohol y el tabaco, y bueno, drogas ilegales también como la marihuana, ¿no? Pero según datos del CEDRONAD, el 70% de los adolescentes ya de 16, 17 años ha probado alcohol, ¿sí? El 70% de los adolescentes de entre 16 y 17 años. Estos son obviamente datos nacionales, quizás por ahí un poco más centralizado en lo que es Buenos Aires, pero si uno analiza en el resto del país, yo creo que ese promedio se mantiene, ¿no? Y por ahí hemos visto nosotros y hemos conversado cuando vamos a las escuelas con alumnos de 14, 15 años, y más de uno se anima a contar, porque de eso se trata, ¿no? De ser sincero y generar espacios de sinceridad, ¿no? Y más de uno ha referido que sí, que ha probado, que ha bebido, o que ha probado por ahí marihuana, ¿no? También otra droga que lamentablemente está tenida en cuenta como que no es nociva, que es inocua, y eso tratamos de ser claros, que la marihuana sí tiene sus efectos nocivos graves sobre el sistema nervioso sobre todo. Así que a su pregunta, Candela, podemos decir que tranquilamente entre 15 y 16 años los adolescentes ya consumen alcohol. ¿Y qué consecuencias le trae este consumo a temprana edad, a posterior, digamos? ¿Qué consecuencias le trae a los jóvenes o a los adolescentes? Bueno, las consecuencias son, la verdad, que muy graves. Estamos hablando de adolescentes con un sistema nervioso, un cerebro que todavía está en formación, ¿no es cierto? Entonces, el alcohol, cuyo primer efecto va al sistema nervioso, hablamos de un daño neuronal que puede, desde un solo consumo puede provocar daño a corto, a mediano o a largo plazo, ¿sí? A ver, un consumo agudo, o sea, un consumo único, puede provocar desde lo que es la intoxicación con alcohol hasta el tan temido para nosotros coma alcohólico, ¿no? Donde grandes cantidades de alcohol, muchas veces en estos retos que hacen, ¿no? En esta modalidad de beber rápido, grandes cantidades en poco tiempo, eso hace que el cerebro rápidamente se intoxique, vaya perdiendo sus funciones, la persona o el adolescente comienza a fallar de a poco lo que son los movimientos, el razonamiento, empieza a fallar esa toma de decisiones. Y cuando ustedes comentaban esto de, no es solo una cuestión orgánica, hay una cuestión social, una cuestión familiar detrás, ¿no? Estos adolescentes que por ahí pierden la noción y el razonamiento y la toma de decisiones, pueden terminar o peleándose, o agrediéndose, o siendo víctimas de alguna situación de abuso, ¿no? Y después, por supuesto, la máxima expresión a nivel orgánico, a nivel de salud, es el coma alcohólico, ¿no? Donde hay una falla completa del sistema nervioso
y después de eso sigue la falla del resto de los órganos, ¿no? Claro. La persona está deshidratada, falla el riñón, falla el corazón, ¿no? Como toda máquina que no puede funcionar sin líquido, ¿no? Como un motor, digamos, de un vehículo que no puede funcionar sin líquido. Lo mismo pasa con el cuerpo, no podemos estar sin líquido. Entonces la persona que está bebiendo comienza a orinar, se empieza a deshidratar, falla el riñón, falla el corazón, falla el cerebro, y bueno, viene esa falla multiorgánica o coma alcohólico, que después en terapia intensiva es muy dificultoso de revertir. Y bueno, Doctor, sabemos que cada niño o adolescente que llega en un coma alcohólico es para nosotros una batalla perdida en cuanto a la salud, ¿no? Nos preocupa muchísimo. tal cual, en este consumo problemático, ¿cuáles son las 3 sustancias más presentes en los alumnos en los jóvenes que terminan con algún tipo de intoxicación que usted ha podido comprobar en la práctica diaria? Bueno, el alcohol para nosotros en salud es la puerta de entrada muchas veces al consumo de otra droga, ¿no? Entonces, se puede comenzar con alcohol. Hay muchos factores que por ahí intervienen en después querer probar otra cosa, ¿no? Ya sea la curiosidad o quizás el juicio, el razonamiento no está en ese momento al 100%, y viene alguien con una sustancia, ya sea marihuana, ya sea cocaína, que es lo que más vemos, ¿no? Después puede haber alguna pastilla en el medio. Sabemos que los psicofármacos, las benzodiazepinas o le decimos nosotros ¿cómo se dice? El diazepam, el alprazolam, esos psicofármacos que lamentablemente hay vamos a decir, un mercado negro, ¿no? Un mundo de recetas injustificadas que hace que circulen, ¿no? Los psicofármacos. Entonces, mezclar drogas, mezclar psicofármacos, mezclar marihuana, cocaína, ese es un combo letal, la verdad, repito, para estos jóvenes que con ese cerebro que está en formación, ¿no? Sí, no. Y por último, doctor, ya para ir cerrando, y muchas gracias, ¿por qué cree desde los análisis que ustedes realizan que cada vez a una edad mucho más temprana los jóvenes empiezan con la ingesta de alcohol o estupefacientes? Esa es una pregunta interesantísima que nosotros se la hacemos incluso a ellos mismos, ¿no? Sí. Cuando estamos charlando en las escuelas. Y bueno, ellos mismos proponen una serie de factores. Por ejemplo, curiosidad o ganas de pertenecer a un grupo, la presión misma, ¿no? La presión misma de los padres, que el que no está bebiendo no puede estar en ese grupo, no puede estar esa noche. Y bueno, después está lo otro, ¿no? Que es por ahí situaciones de salud mental. Sabemos que hay muchos cuadros de ansiedad, muchos cuadros de depresión, cuadros que han quedado post pandemia o no, o cuadros que ya venían quizás. Esas situaciones también son un desencadenante a que el niño o adolescente quiera recurrir a estas drogas para tratar de escapar de esa realidad, ¿no? Eso más o menos son las situaciones que uno escucha que se repiten, ¿no? Pero ahí donde uno tiene que actuar y comentar y explicar y aclararles que las drogas no llevan a ningún lado, absolutamente a ningún lado bueno. Al contrario, es escapar por un momento de una realidad que después, cuando pasa el efecto de la droga, la persona se siente peor, que hay otras formas, que se puede revertir toda situación que por ahí esté transitando la persona, que hay especialistas, que hay medicación que se puede llegar a tomar, en este caso recetada y en dosis ajustada, que se puede salir, ¿sí? Que toda situación se puede salir con acompañamiento siempre de la familia, con acompañamiento del sistema de salud, con acompañamiento del Estado sobre todo, ¿no? Y para esto obviamente necesitamos toda una decisión política nacional que acompañe, ¿no? Sin duda. Doc, gracias por estos minutos, ha sido muy amable. El agradecido soy yo con ustedes, como les digo, por generar este tipo de espacios. Y bueno, esperamos poder haber sido de ayuda, sobre todo para los adolescentes que puedan estar escuchando. El mensaje claro es que esta noche, que va a ser una noche de festejo, un día muy importante, ¿no? Como es el primer día del último año,
que no empiece en un quincho, en una casa y que no termine en un hospital. Tal cual, ¿sí? sobre todo eso. Gracias, doctor, muy amable, ¿eh? Hasta un próximo contacto. Por favor. Ahí Muchísimas está. gracias. Hasta luego. La palabra del Gracias. doctor Rodrigo Moreira, Sí. toxicólogo, médico toxicológico, matrícula profesional 2583. Bueno, bastante sincero, realista y un panorama, lamentablemente, que muchos Preocupante. internalizan, pero que es preocupante respecto al consumo de alcohol y de otras sustancias en jóvenes. Exactamente, imagínate ya el número promedio que hay y cómo él empezó ya a bajar esta edad. Decía, el promedio es 16, 17 años, pero no descartaba que 15 y en un momento habló de hasta 14 años, jovencitos, adolescentes, a los cuales se les preguntaba sobre la ingesta de cualquier tipo de estupefaciente o inclusive de sustancias alcohólicas y que seguramente ya lo habían, aunque sea, probado una vez. Y hablamos de niños de 14 años que están de repente en segundo año de la secundaria, o sea que recién están empezando a transitar una vida adolescente y que ya empiezan a hacer estas pruebas y que en algunos casos son mucho más contraproducentes de lo que uno imagina. Tal cual. Bueno.